Todavía recuerdo el peso de aquel silencio, de ese que te oprime el pecho hasta que no sabes si estás respirando o solo finges que lo haces. Estaba de pie en mi propia cocina, con el vestido que había planchado con tanto esmero esa mañana, mirando la tarta que yo misma había horneado porque quería que este día fuera especial. 56 velas que no llegué a encender, 56 años de vida, y en este cumpleaños en concreto, aprendí que el amor de verdad, el que se sacrifica, el que te cala hasta los huesos, puede ser invisible para la persona por la que diste todo para crearlo. Mi hijo David estaba frente a mí, con la mandíbula tensa y una expresión en los ojos que nunca le había visto. No era solo rabia. La rabia la habría podido manejar. Había soportado sus humores de adolescente, el estrés de la universidad, su crisis de los veintitantos cuando no sabía si estudiar derecho o AD. Pero esto era diferente. Esto era desprecio, frío, afilado y apuntando directamente a la mujer que lo había abrazado en cada fiebre, en cada desamor, en cada ataque de pánico a las 3 de la mañana por los exámenes, por una chica o por el futuro. Ojalá no fueras mi madre. 6 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para desmontar 25 años de sacrificio, de anteponer sus necesidades a las mías, de doblar turnos en el bar, y luego hacer noches en el hospital solo para que fuera a buenos colegios, llevara ropa limpia y tuviera un hogar que sintiera seguro, aunque el mundo al otro lado de la puerta fuera de todo menos eso. No lloré. En ese momento no. Me quedé allí, con las manos todavía sujetando el cuchillo de la tarta, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía en un silencio tan absoluto que me pregunté si él se habría dado cuenta. La tarta era de chocolate, su favorita desde que tenía 7 años. Yo me había acordado, siempre me acordaba, pero él se había olvidado de mí, no solo de la tarta, de mí. Se había olvidado de mí. David, susurré, y odié el temblor de mi voz. ¿Qué estás diciendo? No me miraba directamente. Sus ojos se desviaban hacia la ventana, hacia la nevera cubierta con sus dibujos de la infancia que nunca quité, a cualquier sitio menos a mi cara. No lo entenderías. Nunca lo entiendes. Nunca lo entiendes. Como si no me hubiera pasado décadas aprendiendo a entenderle. Como si no hubiera aprendido a interpretar sus silencios, sus suspiros, la forma en que se le tensaban los hombros cuando algo iba mal, aunque él insistiera en que todo estaba bien. Había llegado a dominar el idioma de mi hijo, y ahora él estaba en mi cocina diciéndome que yo hablaba una lengua que él jamás había oído. La discusión había empezado por una tontería, como empiezan los incendios forestales, con una sola chispa que no ves hasta que todo está en llamas. Había llegado una hora tarde a la cena de mi cumpleaños. Había preparado sus platos favoritos, cordero asado, patatas panaderas y pimientos de padrón, los que le encantaban. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que guardaba para las ocasiones especiales porque había sido de mi madre, y me recordaba que hay cosas que merece la pena conservar. Cuando por fin entró por la puerta, no se disculpó. Solo miró la mesa con esa expresión de cansancio, casi de asco, y dijo, «Mamá, ya te dije que no montaras un numerito, pero no me lo había dicho. No me había dicho nada porque apenas habíamos hablado en 3 semanas. Había estado demasiado ocupado, según él. El trabajo era exigente. Su novia necesitaba atención. La vida era complicada. Yo lo entendía. Siempre lo entendía. Ese era mi papel, ¿no? Entender, adaptarme, hacerme lo bastante pequeña para caber en cualquier hueco que él dejara después de que todo y todos los demás hubieran cogido su parte. Pero hoy era mi cumpleaños. Solo el mío. Y había pensado que quizá, solo quizá, él se acordaría de que yo existía más allá de lo que podía hacer por él. Solo quería que cenáramos juntos, dije en voz baja, alisando el mantel que no necesitaba ser alisado. Hace tanto que no nos sentamos a hablar. Ese es el problema, mamá. Su voz tenía un filo hiriente. Haces que todo gire en torno a ti, tus sentimientos, tus necesidades, tus expectativas. ¿Nunca has pensado que a lo mejor tengo mi propia vida? ¿Que a lo mejor no me apetece pasar la noche del sábado comiendo cordero asado y fingiendo que todo es perfecto cuando no lo es? Las palabras fueron como bofetadas, cada una aterrizando con precisión en partes de mí que creía protegidas. Lo había criado sola, su padre, Dios.
Su padre era una historia que había enterrado tan hondo que a veces olvidaba que existía. Un hombre que había prometido un para siempre, y cumplió 3 años antes de desaparecer como el humo, dejándome con un niño pequeño, una hipoteca y unos sueños que de repente parecían egoístas en comparación con la necesidad inmediata de sobrevivir. Nunca le conté a David toda la verdad sobre su padre. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le explicas a un niño que el hombre que le dio la vida no pensó que ninguno de los dos mereciera la pena como para quedarse? Así que construí una historia diferente, una en la que su padre simplemente se había ido, estaba ausente. No es que hubiera elegido activamente abandonarnos, pensé que lo estaba protegiendo. Ahora me pregunto si solo me estaba protegiendo a mí misma. Si te gustan las historias que tocan el corazón, historias sobre gente real enfrentándose a un dolor real, por favor, suscríbete a este canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo lo es todo. Comenta abajo y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz es importante aquí. David, no intento hacer que nada gire en torno a mí, dije, y pude oír el ruego colándose en mi voz. Odiaba ese sonido. El sonido de una mujer suplicándole a su propio hijo que la viera. Solo te echo de menos. Echo de menos hablar contigo. Echo de menos. Echas de menos la versión de mí que te necesitaba, me interrumpió. El crío que no podía hacer nada sin que estuvieras encima. Pero ya no soy esa persona, mamá. He crecido. A lo mejor tú también deberías hacerlo. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de la pared marcando unos segundos que de repente se sentían demasiado pesados de soportar. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado, a esta persona que había moldeado con cada decisión que tomé durante 25 años, y no lo reconocí. O quizás sí lo reconocí, y eso era peor. Quizá vi exactamente a quien había creado, alguien que había aprendido que el amor era algo que se coge, no algo que se devuelve. Tuve 2 trabajos por ti, dije, y mi voz era apenas un susurro. Dejé la carrera de enfermería cuando tenías 3 años porque los horarios eran imposibles y necesitaba estar en casa contigo. Nunca salí con nadie, nunca me volví a casar, nunca puse a nadie por delante de ti. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue por ti. Yo no te pedí que hicieras eso. Su voz se alzó, llenando la cocina con una rabia que nunca le había oído. No te pedí que lo sacrificaras todo para luego echármelo en cara como si te debiera la vida entera por ello. Tú tomaste esas decisiones, mamá. Tú, no yo. Y ahí estaba. La verdad que nunca había querido afrontar. La posibilidad de que todos esos años de sacrificio, todas esas noches en las que me dejé caer en la cama demasiado agotada para soñar, todos esos momentos en los que me puse en último lugar porque él era lo primero, quizá nunca fueron apreciados. Quizá simplemente se daban por sentados. O peor, eran motivo de resentimiento. La tarta reposaba entre nosotros en la encimera, el glaseado de chocolate empezando a perder su forma en el calor de la cocina. Había escrito «Feliz cumpleaños», con letras cuidadas, con la mano firme a pesar de llevar despierta desde las 5 de la mañana para mi turno en el hospital. Había usado el dinero que había ahorrado saltándome el almuerzo toda la semana para comprar el cacao bueno, el extracto de vainilla de verdad, la mantequilla cara que hacía que todo supiera cómo deben saber los recuerdos de la infancia. «Deberías irte», me oí decir. Las palabras salieron de un lugar profundo, un lugar que no reconocí, un lugar que por fin, estaba cansado. Me miró entonces, me miró de verdad, y por un segundo creí ver un destello en su rostro. Arrepentimiento, quizá, o el reconocimiento de la línea que acabábamos de cruzar. Pero entonces su mandíbula se tensó de nuevo, y cogió su chaqueta del respaldo de la silla. «Bien, me voy. Y a lo mejor mientras no estoy, puedes pensar por qué todo el mundo en tu vida acaba marchándose». La puerta se cerró tras él con un suave clic. No un portazo. De alguna manera, eso fue peor. Un portazo habría significado emoción, pasión, algo que se podía reparar. Pero ese clic silencioso, eso era definitivo. Era una puerta que no solo se cerraba a esa noche, sino a algo mucho más grande que una cena de cumpleaños que había salido mal.
Me quedé sola en mi cocina, rodeada de comida que nadie comería, llevando un vestido que nadie había notado, sosteniendo un cuchillo sobre una tarta que nadie quería, y por primera vez en 56 años, me permití preguntarme si quizá, solo quizá, me había pasado la vida entera queriendo a gente que nunca había aprendido a quererme a mí. La primera semana después de que David se fuera, esperaba que llamara, no para disculparse. Hacía tiempo que había aprendido a no esperar disculpas de él, sino para saber cómo estaba, para decirme que estaba bien, para quizá preguntar si yo estaba bien. El teléfono permaneció en silencio. Aún así, lo miraba obsesivamente, de la misma forma que miras una herida para ver si sigue sangrando aunque sepas que lo hace. Fui a trabajar al hospital como si nada. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Pedir la baja porque tenía el corazón roto? ¿Decirle a mi supervisora que no podía tomar la atención o cambiar vías porque mi hijo por fin había dicho en voz alta lo que yo llevaba meses temiendo ver en sus ojos? Así que sonreí a los pacientes, consolé a las familias, hice mi trabajo con la misma competencia firme sobre la que había construido toda mi vida. Y cuando volvía a casa, a esa casa vacía, me sentaba en silencio y sentía cómo me hacía más y más pequeña. Mi vecina, Patricia, me pilló sacando la basura el jueves por la tarde. Es de esas mujeres que se fijan en todo pero fingen que no, que te preguntan qué tal estás con unos ojos que dicen que ya saben la respuesta. Llevábamos 17 años viviendo puerta con puerta. Había visto crecer a David, le había dado galletas cuando le cortó el césped de adolescente. Nos había saludado desde su porche los domingos por la mañana cuando nos íbamos a misa. Carmen, cariño, dijo, con ese tono de preocupación particular que te da ganas de llorar o de salir corriendo. No he visto el coche de David por aquí. ¿Está todo bien? Forcé una sonrisa. Me había vuelto tan buena en forzar sonrisas a lo largo de los años que me parecían más naturales que las de verdad. Oh, ya sabes cómo son las cosas. Está muy liado con el trabajo. La gente joven siempre lo está. Me miró un largo momento, sus ojos buscando en mi cara la verdad que no le estaba dando. Bueno, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Pero yo no necesitaba nada de Patricia, ¿verdad? Me había pasado 25 años sin necesitar nada de nadie, excepto la fuerza para superar un día más, un turno más, un momento más de poner a otro por delante. Necesitar algo me parecía peligroso. Parecía una debilidad. Y no podía permitirme ser débil. No cuando había construido toda mi identidad en torno a serlo bastante fuerte para manejarlo todo sola. La segunda semana, llamó la novia de David, Raquel. Una chica encantadora. O eso había pensado. Había venido a cenar un par de veces. Había elogiado mi comida. Se había reído con mis historias de David de pequeño. Me había permitido imaginar, brevemente, cómo sería tener una nuera algún día. Alguien con quien compartir las fiestas. Alguien que quizá entendiera ese tipo de amor particular que llevamos las madres. ¿Señora García? Su voz era dubitativa, incómoda. Solo quería decirle que David se va a quedar conmigo un tiempo. Me ha dicho que tuvisteis un desacuerdo. Un desacuerdo. Como si el hecho de que mi hijo me dijera que ojalá yo no fuera su madre, fuera solo una diferencia de opinión, algo que se podía arreglar con tiempo y distancia, como decidir si pintar una habitación de azul o de gris. ¿Está bien?, pregunté. Porque incluso ahora, después de todo, esa seguía siendo mi primera pregunta. Siempre mi primera pregunta. «Está bien», dijo Raquel, pero había algo en su voz que no supe identificar. Incomodidad, quizá, o lástima. Solo está procesando algunas cosas. Sobre su infancia, sobre ti, sobre mí, no sobre nosotros, no sobre nuestra relación, sobre mí, como si yo fuera un problema que analizar, un rompecabezas que resolver, un capítulo de su historia que necesitaba comprender antes de poder seguir adelante con su vida de verdad. ¿Te ha contado lo que pasó? Mantuve la voz firme, aunque me temblaban las manos. Hubo una pausa, demasiado larga. El tipo de pausa que significa que sí, se lo había contado, y lo que fuera que le hubiera dicho había hecho verme de otra manera. Mencionó que te está costando dejarle vivir su propia vida, que tienes unas expectativas que le resultan abrumadoras. Expectativas.
Como esperar que tu hijo se acuerde de tu cumpleaños. Como esperar un respeto básico. Como esperar que 25 años de devoción te ganaran algo más que desprecio y abandono. Entiendo, dije, porque ¿qué más se podía decir? Gracias por llamar, Raquel. Te agradezco que me digas que está a salvo. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había ayudado a David con los deberes cada noche, donde le había enseñado a leer, donde había escuchado sus sueños de ser abogado y le había dicho que creía en él. Y por fin me permití llorar. No las lágrimas silenciosas que había derramado en privado a lo largo de los años. Eran de esos sollozos que vienen de un lugar profundo, un lugar que ni siquiera sabías que existía hasta que el dolor llega y los arranca de cuajo. La tercera semana, me encontré con la madrina de David en el Mercadona, Sandra. Había sido mi mejor amiga, cuando David era pequeño, cuando éramos madres jóvenes navegando juntas por la paternidad. Nos habíamos distanciado con los años, como le pasa a la gente, pero todavía nos mandábamos postales de Navidad. Todavía nos preguntábamos por nuestras familias cuando nos cruzábamos en la farmacia o en correos. Carmen, dijo mi nombre con sorpresa, e inmediatamente su expresión cambió a una más cautelosa. ¿Cómo estás? Ahí estaba otra vez. Esa pregunta que no era realmente una pregunta. Ese tono que decía que había oído algo, que sabía algo, que preguntaba no porque quisiera saber, sino porque la convención social lo requería. Estoy bien, dije automáticamente, cogiendo una lata de sopa que no necesitaba solo para tener algo que hacer con las manos. Vi a David el fin de semana pasado, continuó Sandra, y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. En ese restaurante nuevo del centro, estaba con un grupo de amigos. Parecían pasárselo muy bien. No lo dijo con maldad. Esa era la peor parte. Lo dijo con amabilidad, con delicadeza, de la forma en que le dirías a alguien que han visto a su marido riendo con otra mujer. No para hacerle daño, sino porque crees que debería saberlo. Porque crees que merece saber que la persona por la que está de luto está por ahí, viviendo, prosperando, aparentemente libre de la carga de la relación que ha destruido. Qué bien, conseguí decir. Me alegro de que esté bien. Sandra me tocó el brazo con una compasión que me dio ganas de gritar. ¿Habéis hablado? Todavía no. Necesita espacio. Ay, cariño. Y ahí estaba. La lástima. El juicio envuelto en compasión. Seguro que vuelve. Ya sabes cómo son los chicos a esa edad. Necesitan separarse de sus padres, establecer su independencia. Es normal. Normal. Como si hubiera algo normal en que un hijo no le hablara a su madre. Como si hubiera algo normal en sentirse una extraña para la persona a la que le has dado tu vida entera para crearla, criarla y amarla. Terminé la compra aturdida, metiendo cosas en el carro sin verlas realmente. En la caja, la joven cajera me sonrió con la amabilidad vacía de alguien que actúa por inercia, y me pregunté si por fuera me vería tan rota como me sentía por dentro. Probablemente no. Me había vuelto buena ocultándolo. No trabajas en sanidad durante 20 años sin aprender a compartimentar, a separar lo que sientes de lo que muestras. En casa, desempaqué una compra que no recordaba haber hecho, pasta que no comería, verduras que se pudrirían en la nevera porque cocinar para una era como admitir la derrota. Me había pasado tantos años preparando comidas para dos, planeando según las preferencias de David, calculando la cena para cuando él llegara a casa. Ahora la cocina parecía el museo de una vida que ya no existía. La cuarta semana, dejé de esperar que llamara. De alguna manera, eso fue peor que la espera. La espera había sido dolorosa, pero había sido activa, una especie de esperanza suspendida en la ansiedad. Pero esta aceptación, era como verme morir lentamente, una expectativa a la vez. Empecé a fijarme en cosas a las que nunca había prestado atención. Lo silenciosa que era la casa sin su música sonando desde el piso de arriba. Lo vacío que parecía el aparcamiento solo con mi viejo coche, sin un segundo coche que anunciara que alguien joven y vital también vivía aquí. Cómo la puerta de la nevera ya no tenía su horario, sus recordatorios, sus peticiones de compra garabateadas en post-its que yo siempre había cumplido. Había construido todo mi mundo en torno a ser la madre de David. Y ahora que él había decidido que ya no me quería en ese papel,
No sabía quién se suponía que debía ser. Mi compañera de trabajo, Laura, me invitó a comer un día. Solíamos comer juntas en la sala de descanso, comentando pacientes difíciles y compartiendo quejas sobre la administración del hospital. Pero ese día sugirió que saliéramos, que nos alejáramos de las luces fluorescentes y el olor a antiséptico. Mientras comíamos unas ensaladas que ninguna de las dos quería realmente, finalmente dijo lo que claramente había estado queriendo decir. Carmen, no quiero meterme donde no me llaman, pero últimamente no pareces tú misma. ¿Está todo bien en casa? Y porque estaba cansada, porque el peso de fingir se estaba volviendo demasiado pesado para llevarlo sola, porque a veces necesitas decir las cosas en voz alta para hacerlas reales, se lo conté. No todo, pero lo suficiente. Escuchó sin interrumpir, su rostro cambiando a través de expresiones que no supe leer. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. ¿Sabes lo que pienso?, dijo en voz baja. Pienso que te has pasado tanto tiempo siendo lo que todos necesitaban que te olvidaste de averiguar lo que tú necesitas. Y ahora que tu hijo ya no te necesita, o cree que no te necesita, estás perdida porque nunca construiste nada para ti. Sus palabras deberían haberme dolido. En cambio, sentí alivio. Como si alguien por fin le pusiera nombre a aquello a lo que yo le había estado dando vueltas, pero no podía articular. Pero es mi hijo, dije, y la voz se me rompió en la palabra. Se supone que tiene que necesitarme. Es lo que hacen los hijos. Para eso están las madres. Ay, cariño. Los ojos de Laura eran tristes pero claros. Los hijos crecen. Es lo que se supone que deben hacer. ¿Pero las madres? Se supone que las madres también deben crecer. No solo hacerse mayores, sino crecer como personas que existen más allá de la maternidad. Conduje a casa ese día con sus palabras resonando en mi cabeza, mezclándose con las de David, con las de Raquel, con los ojos compasivos de Sandra y la preocupación cautelosa de Patricia. Todo el mundo parecía tener una opinión sobre quién era yo, qué había hecho mal, cómo tenía que cambiar. Pero nadie me preguntó qué se sentía al ver todo tu mundo reducido a un vacío con la forma de la persona que más querías. La invitación llegó un martes. Una cartulina gruesa de color crema con elegantes letras doradas, anunciando la celebración del ascenso de David. Una cena en un restaurante de lujo del que nunca había oído hablar, organizada por su bufete. El tipo de evento donde el éxito se exhibe como porcelana fina, donde todo el mundo viste ropa que cuesta más que mi hipoteca mensual, donde pertenecer significa tener el trabajo adecuado, los contactos adecuados, el apellido adecuado. Mi nombre estaba escrito en el sobre con una caligrafía que no reconocí. No era la de David, probablemente la de Raquel, o quizá la de su secretaria. Una invitación de cortesía, de las que envías a los familiares que estás obligado a incluir pero que en realidad no quieres que estén allí. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo, leyéndola una y otra vez, tratando de descifrar qué significaba que me hubiera invitado después de 5 semanas de silencio. ¿Era una rama de olivo? ¿Una disculpa sin palabras? ¿O era otra cosa? Una actuación, una oportunidad para que él mostrara a sus colegas que tenía una madre, que venía de alguna parte, aunque esa parte le avergonzara. Casi no fui. La noche antes, me quedé delante de mi armario, mirando ropa que de repente me parecía inadecuada, anticuada, incorrecta. Tenía mis uniformes de trabajo, mi ropa de diario y un vestido negro que había comprado para funerales. Nada que dijera, madre de un abogado de éxito. Nada que me ayudara a integrarme en un mundo del que nunca había sido parte. Pero fui, porque seguía siendo mi hijo, porque quizá esta era su forma de tender la mano, porque la esperanza, incluso la esperanza más tonta, es más difícil de matar de lo que debería. El restaurante era el tipo de sitio donde la recepcionista te mira como si pudiera calcular tu patrimonio neto por tus zapatos. Di el nombre de David y vi cómo su expresión cambiaba a una profesional pero fría. Me guió a través de un comedor que parecía más una galería que un lugar para comer. Todo arte moderno, iluminación dramática y mesas lo suficientemente separadas como para que las conversaciones no se mezclaran. David estaba junto a la barra con un grupo de hombres con trajes caros, sosteniendo una copa de algo ambarino que reflejaba la luz.
Se le veía diferente. No solo más mayor, llevaba un tiempo pareciéndolo, sino pulido, refinado, como si lo hubieran sacado brillo hasta eliminar cualquier aspereza que pudiera conectarlo con la vida de clase trabajadora de la que provenía. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Solo por un segundo, pero lo vi. Ese momento de cálculo, de decidir cómo reaccionar a mi presencia. Luego la sonrisa volvió, más amplia, más falsa, y se excusó de sus colegas. «Mamá, has venido». Me dio un beso en la mejilla, un gesto tan formal que pareció el saludo a un pariente lejano en un funeral. «No estaba seguro de que lo harías. Me invitaste», dije simplemente. Porque, ¿qué más había que decir? Claro. Sí, por supuesto. Miró de reojo a su grupo, luego a mí, y pude ver cómo intentaba averiguar cómo manejar la situación, cómo reconocerme sin reclamarme por completo. «Deja que te presente a algunos». Me llevó hacia el grupo de hombres con los que había estado hablando. Todos eran más jóvenes que yo. Todos irradiaban esa confianza que viene de no haber tenido que preocuparse nunca por si llegarían a fin de mes. David me presentó con el mínimo de información. «Esta es mi madre, Carmen». No, «Esta es mi madre que me crió sola». O «Esta es mi madre, que tuvo 2 trabajos para pagarme la universidad». Solo Carmen. Un nombre sin historia. Una persona sin contexto. «Encantado de conocerla», dijo uno de ellos con el desinterés educado de quien mantiene una conversación que no quiere tener. «David nos ha hablado mucho de usted». Era mentira. Una agradable mentira social que todos fingimos creer. David no les había hablado de mí, porque no había nada en mí que mejorara su imagen, nada en mi vida que complementara la historia que él se estaba construyendo. Sonreí, asentí, y dejé que la conversación fluyera a mi alrededor como el agua rodea una piedra. Hablaban de casos, de clientes y de partidos de golf en clubes de campo que yo nunca visitaría. Hacían bromas que no entendía y mencionaban a gente que nunca conocería. Y David se reía con ellos, se contagiaba de su energía, se convertía en uno de ellos de forma tan completa que me pregunté si el niño que yo había criado había existido alguna vez, o si solo lo había imaginado. Raquel apareció en algún momento, guapísima con un vestido que probablemente costaba más que la letra de mi coche. Me saludó con un abrazo que pareció obligado, su perfume caro y abrumador. «Señora García, qué alegría que haya podido venir», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. David esperaba que viniera. Otra mentira. O quizá no. Quizá esperaba que viniera para poder enseñarme esto. Su nueva vida, su éxito, todo en lo que se había convertido sin mi ayuda. Quizá esto pretendía ser un mensaje. «Mira lo que he conseguido. Mira lo que soy. Mira en lo que me convertí cuando dejé de permitir que me frenaras». La cena se sirvió en una mesa larga donde la distribución de los asientos había sido claramente planificada. Me encontré en el extremo más alejado, separada de David por al menos 8 personas, cerca de las parejas de otros socios que parecían tan inseguras sobre su lugar en esta reunión como yo. Charlamos de naderías. El tiempo, el tráfico, la calidad del pan, mientras que, en el otro extremo de la mesa, oía a David llevar la voz cantante, contando historias que provocaban risas y asentimientos de admiración. En un momento dado, uno de los socios principales se levantó para hacer un brindis. Habló del potencial de David, de su dedicación, de su brillante futuro en el bufete. Mencionó la ética de trabajo de David, su inteligencia, su empuje. No hizo ninguna mención de dónde venía ese empuje, quién lo había inculcado, quién se había sacrificado para hacer posible ese momento. Cuando David se levantó para responder, agradeciendo a sus colegas y mentores, su mirada pasó por encima de mí. Recorrió la mesa, reconociendo a la gente que importaba, a la gente con influencia, a la gente que podía ayudarle a subir más alto. Cuando su mirada finalmente se posó en mí, fue breve, incómoda, antes de desviarse a un territorio más seguro. «Estoy agradecido a todos los que creyeron en mí», dijo, con voz segura y cálida. «A los que me empujaron a ser mejor, a trabajar más duro, a no conformarme nunca con menos que la excelencia. Todos los que creyeron en él, como si yo no hubiera sido la primera,
como si no hubiera sido la única durante tantos años. Como si mi fe no hubiera valido nada porque venía con zapatos gastados y una tarta del supermercado en lugar de con champán y ropa de diseño. Después de la cena, mientras la gente socializaba con el café y el postre, me encontré sola junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Este era el mundo de David ahora. Esta era su gente. Y yo solo era un recordatorio de su origen, una vergüenza que había invitado por obligación y de la que ahora se arrepentía. ¿Señora García? Se me acercó una mujer que no reconocí, de unos 40 y tantos años, con ojos amables y un comportamiento más afable que el de la mayoría de la gente en esa sala. Soy Elena, trabajo con David. Encantada, dije, agradecida por cualquier conversación que no se sintiera como una prueba de resistencia. Solo quería decirle que su hijo es brillante, realmente brillante. Tenemos suerte de tenerlo. Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió. No habla mucho de su familia, pero imagino que debe de estar usted muy orgullosa. Lo estoy, dije, y era verdad aunque doliera. Ha conseguido muchísimas cosas. Elena asintió, y luego dijo en voz baja, casi con cuidado. Mencionó una vez que su padre no estaba presente. Debió de ser difícil criarlo sola. Así que se lo había contado a alguien. Lo justo para explicar mi ausencia sin reivindicar mi presencia. Lo justo para justificar por qué su madre no era una figura prominente en su vida, por qué se sentaba al final de la mesa en lugar de a su lado, por qué no encajaba en la imagen que él estaba construyendo. Nos las apañamos, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? ¿Que lo había dejado todo? ¿Que había trabajado hasta que me sangraban los pies y me dolía la espalda? ¿Que me había saltado comidas para que él pudiera comer? ¿Que había llevado el mismo abrigo durante 10 años para que él tuviera ropa nueva? ¿Que me había quedado en casa todos los viernes por la noche mientras otras mujeres de mi edad salían y bailaban porque no podía permitirme una canguro? Antes de que Elena pudiera responder, David apareció a mi lado. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo, con la voz baja y tensa. Me alejó de la multitud, a un rincón tranquilo cerca de los baños donde el murmullo de las conversaciones se convirtió en un ruido lejano. Su cara estaba tensa, la mandíbula apretada de esa forma que se le ponía cuando estaba enfadado, pero intentaba controlarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y había una acusación en su tono que no entendí. «¿Perdona?» «Hablando con Elena, contándole nuestro pasado. No necesito que vayas compartiendo nuestras intimidades con mis colegas. Nuestras intimidades. Como si mi vida fuera un secreto que guardar. Una historia vergonzosa que había que esconder como las fotos antiguas que no quieres que vean los invitados. Me ha preguntado por ti», dije, intentando mantener la voz firme. «Ha dicho que eras brillante. Yo he estado de acuerdo. No lo entiendes». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que reconocía de su infancia cuando estaba frustrado. «Este es un entorno profesional. Esta gente no necesita saber de dónde vengo ni cómo era mi vida antes. Eso no me ayuda aquí. Solo complica las cosas. Complicado. Eso era yo ahora. No su madre. No la mujer que lo había formado. Solo una complicación. Una inconveniencia. Algo que había que gestionar y minimizar. No he venido a avergonzarte, David», dije en voz baja. «Me invitaste. Pensé que quizá me querías aquí. Te invité porque Raquel dijo que quedaría mal si no lo hacía. Porque la gente pregunta por la familia y necesitaba poder decir que tenía una madre que se preocupaba lo suficiente como para venir». Sus palabras eran afiladas, precisas, diseñadas para cortar. «Pero eso no significa que necesite que le cuentes a todo el mundo lo mal que lo pasamos o lo mucho que te sacrificaste. A nadie aquí le importa eso, mamá. Les importa quién soy ahora, no de dónde vengo». Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto, muy frío. Esto ya no era solo indiferencia. Era vergüenza activa. Mi hijo se avergonzaba de mí. No solo de mis circunstancias, sino de mí. De las decisiones que había tomado. De la vida que había vivido. De la persona que era. «Entiendo», dije. Y mi voz sonó lejana incluso para mis propios oídos. «Entonces me iré. No quisiera complicar más las cosas». «Mamá, no». Intentó cogerme del brazo, pero di un paso atrás. «No, tienes razón. Este no es mi mundo.
No pinto nada aquí. Le miré. Le miré de verdad, a ese extraño con la cara de mi hijo. Estoy orgullosa de lo que has conseguido, David. Siempre lo he estado. Siento no ser la clase de madre de la que puedas sentirte orgulloso. Salí de ese restaurante con la cabeza alta y la espalda recta, como había aprendido a caminar por los pasillos del hospital, cuando los pacientes gritaban, o morían, o te culpaban de cosas que escapaban a tu control. No lloré hasta que llegué al coche, hasta que estuve a salvo y sola en la oscuridad del aparcamiento, donde nadie podía verme derrumbarme. Después de esa noche dejé de coger el teléfono. No porque David llamara, no lo hizo, sino porque no podía soportar la idea de que alguien más me preguntara qué tal estaba, ofreciéndome una compasión que parecía más un juicio, sugiriendo que quizás si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera sido diferente, mi hijo no se avergonzaría de llamarme su madre. La casa se convirtió en mi cueva. Iba a trabajar porque tenía que hacerlo, porque las facturas no dejan de llegar solo porque tu corazón deje de funcionar correctamente. Pero en el momento en que cruzaba la puerta de casa, desaparecía en un silencio tan completo que era como ahogarse. Dejé de cocinar de verdad. ¿Para qué? Comía cereales de pie en la encimera, o una tostada, o nada. De todas formas, la comida sabía a cartón. Mi dormitorio todavía guardaba restos de la infancia de David, cajas con sus cosas viejas que nunca tuve el valor de tirar. Su ropa de bebé, increíblemente pequeña y suave. Sus trabajos de plástica del colegio, monigotes etiquetados como «Mamá y yo» con letras temblorosas. Sus trofeos de la ESO por logros académicos, por el equipo de debate, por esa única temporada de baloncesto en la que era malísimo, pero se esforzó mucho. Saqué esas cajas un sábado por la mañana, cuando dormir se había vuelto imposible, y el amanecer parecía una burla. Me senté en el suelo del dormitorio rodeada de la arqueología de la maternidad, sosteniendo zapatitos que sus pies habían llenado una vez, leyendo notas de profesores que elogiaban su amabilidad y curiosidad, mirando fotos de un niño pequeño que me miraba como si yo hubiera colgado la luna en el cielo. ¿Dónde lo había perdido? ¿En qué momento su amor se había agriado hasta convertirse en resentimiento? ¿Fue gradual? ¿Una lenta erosión que yo estaba demasiado cerca para notar? ¿O hubo un momento específico, un fallo particular por mi parte que lo cambió todo? Recordé la vez que tenía 12 años y preguntó por su padre. Preguntó de verdad, no las preguntas vagas que hacen los niños cuando son demasiado pequeños para entender respuestas complicadas. Quería saber por qué su padre se había ido, si había sido por su culpa, si yo lo había alejado de alguna manera. Y yo le mentí. No con malicia, sino para protegerle. Le dije que su padre le había querido, pero que no estaba preparado para ser padre, que a veces los adultos cometen errores que no pueden arreglar. Pero la verdad era más fea. La verdad era que el padre de David había sido un error que yo había cometido a los 28, cuando estaba sola, y era lo bastante estúpida como para creer a un hombre que decía todas las cosas correctas sin sentir ninguna de ellas. Se quedó 3 años, lo suficiente para que yo creyera que estábamos construyendo algo real, y luego se fue con una compañera de la oficina y una nota que decía que nunca había querido atarse con un niño. No le conté eso a David. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le dices a tu hijo que su existencia fue la carga de otra persona? Que el hombre que le dio la vida lo vio como un ancla en lugar de un regalo. Así que suavicé la historia, redondeé sus bordes afilados, la hice soportable, aunque significara que David podría culparme a mí, en lugar de a su padre por la ausencia. Quizá ese fue mi error. Quizá al proteger la memoria de su padre, me convertí en la villana por defecto. El progenitor que estaba allí se convirtió en el que podía ser culpado de todo. Por no ser suficiente, por no dar lo suficiente, por no ser el tipo de madre cuyo amor pudiera compensar el abandono de un padre. Encontré una foto de su graduación de bachillerato. Yo estaba a su lado con un vestido que había comprado especialmente para ese día, azul marino, porque él había dicho que debía ponerme algo bonito. Sonreía tan ampliamente que me dolían las mejillas, mi brazo alrededor de sus hombros, mi orgullo irradiando desde cada píxel. Él también sonreía.
pero mirándola ahora con otros ojos, pude ver que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Incluso entonces, incluso hace 4 años, ya se estaba distanciando, y yo estaba demasiado feliz para darme cuenta. El timbre sonó a última hora de la tarde. Casi no abrí. Seguía sentada en el suelo, rodeada de cajas y recuerdos, en pijama a las 3 de la tarde porque ¿qué más daba? Pero el timbre persistió, insistente e implacable, hasta que finalmente me arrastré escaleras abajo. Patricia estaba en mi porche con una fuente de horno envuelta en papel de aluminio. «Sé que has dicho que estás bien», dijo antes de que pudiera hablar, «pero también sé qué pinta tiene el estar bien. Y cariño, tú no la tienes. He hecho demasiada lasaña y no acepto un no por respuesta». Entró en mi casa con la autoridad de una mujer que ha decidido que alguien necesita ayuda, la quiera o no. Fue directa a mi cocina, metió la lasaña en la nevera, y luego se giró para mirarme con las manos en las caderas. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Patricia, te lo agradezco, pero ¿cuándo fue la última vez que te duchaste? Que te cambiaste de ropa, que abriste las cortinas?» Su voz era firme pero no hostil. «Carmen, he vivido a tu lado 17 años. Te vi criar a ese chico sola. Te vi salir para el trabajo antes del amanecer y volver a casa de noche. Te vi en cada función del colegio, en cada tutoría, en cada partido aunque fuera malísimo en los deportes. No creas que no veo lo que está pasando ahora». Sentí un nudo en la garganta. No me quiere en su vida. Entonces es un necio. Patricia sacó una silla de la mesa de mi cocina y la señaló. «Siéntate». Me senté porque estaba demasiado cansada para discutir. Ella se sentó frente a mí, con el rostro serio. Mi hija me hizo algo parecido hace unos 10 años. Decidió que yo era demasiado anticuada, demasiado vergonzosa, un recordatorio demasiado evidente de sus orígenes. Dejó de llamar, de visitar, ponía excusas en todas las fiestas. Pensé que me moriría, de ser invisible para la persona que más quería en el mundo. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz apenas un susurro. Pasó la vida. Se casó, tuvo un bebé, y se dio cuenta de que ser madre es difícil, y de que quizás su madre lo había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Volvió, no con una disculpa, es demasiado orgullosa para eso, sino con un deshielo gradual, un reconocimiento de que quizá había sido injusta. ¿Se arreglaron las cosas? Patricia guardó silencio un momento. Se volvieron diferentes. No como antes, pero diferentes. Aprendí que no podía basar mi valor en si mi hija me valoraba. Tenía que encontrar valor en mí misma, por mí misma. Esa fue la parte difícil. Me cogió la mano sobre la mesa. «Carmen, no sé si David volverá o no, pero sí sé que no puedes seguir viviendo así, como si ya estuvieras muerta solo porque él ha decidido que no te necesita. Tienes 56 años. Aún te queda mucha vida por delante. Tienes que averiguar quién eres cuando no eres su madre». Después de que se fuera, me comí la lasaña de pie en la encimera. Estaba buena, sabrosa, con mucho queso y hecha con verdadero esmero. Comí hasta que me sentí llena, hasta que pude sentir a mi cuerpo recordar lo que era nutrirse. Luego subí y me di una ducha, bajo el agua tan caliente como pude soportar, dejando que arrastrara días de abandono y algo más profundo que no podía nombrar. Me miré en el espejo empañado después. Me miré de verdad. Vi las canas que asomaban en mi pelo y que había dejado de molestarme en cubrir. Las arrugas alrededor de mis ojos que venían de décadas de sonreír a pesar del agotamiento. La inclinación de mis hombros que sugería una espalda que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Parecía vieja, cansada, consumida. Pero también vi algo más. Debajo del agotamiento y el dolor, todavía había algo sólido. Todavía un núcleo de mí misma que había sobrevivido a todo. La pobreza, el abandono, la maternidad en solitario. Y ahora esto. Me había doblado, pero no me había roto. Todavía no. No del todo. Al día siguiente en el trabajo, me ofrecí voluntaria para hacer turnos extra. No porque necesitara el dinero, aunque siempre necesitaba el dinero, sino porque necesitaba algo que hacer, además de sentarme en casa llorando por una relación que aparentemente ya estaba muerta. Necesitaba recordar que era buena en algo, que tenía valor más allá del que David había decidido que yo valía.
Laura se dio cuenta. ¿Estás cogiendo todos los turnos que ofrecen? ¿Estás bien? Intento estarlo. Dije con sinceridad. Intento averiguar qué aspecto tiene el estar bien cuando tus cimientos desaparecen. Me estudió un momento, y luego dijo, ¿sabes qué me ayudó a mí después de mi divorcio? Me apunté a una clase, algo completamente al azar que nunca había hecho. Cerámica. Resultó que se me daba fatal, pero no importaba, porque estaba haciendo algo solo para mí, no porque nadie me lo pidiera o lo esperara. Una clase, algo para mí. La idea me resultaba extraña, casi egoísta. Me había pasado tantos años haciendo cosas porque eran necesarias. Trabajar porque había que pagar facturas, cocinar porque David tenía que comer, limpiar porque las casas no se mantienen solas. Hacer algo solo porque quería me parecía un lujo que no me había ganado. Pero quizá ese era el problema. Quizá me había pasado tanto tiempo siendo útil que había olvidado cómo ser feliz. Quizá había confundido la necesidad con el valor y había perdido de vista cualquier versión de mí misma que existiera fuera del servicio a los demás. Esa semana, vi un anuncio en el centro cívico para un club de lectura. Se reunían los martes por la tarde, hablaban de todo, desde clásicos hasta ficción contemporánea, y daban la bienvenida a nuevos miembros. A mí me encantaba leer, antes de que la vida se volviera tan ajetreada que el ocio pareciera pereza. Había devorado libros a los 20 años. Me quedaba hasta tarde pasando páginas mientras David dormía. Escapaba a otras historias cuando la realidad se sentía demasiado pesada. Fui a la primera reunión con un nudo en el estómago, sintiéndome como una impostora, como alguien que no merecía tomarse tiempo para algo tan frívolo como hablar de novelas. Pero las mujeres de allí me acogieron sin preguntas. Me pasaron vino en un vaso de plástico, discutieron apasionadamente sobre si la protagonista de su libro actual era comprensible o deleznable. Durante 2 horas, no fui la madre de David, no fui la mujer de la que su hijo se avergonzaba, no fui el fracaso, ni la vergüenza, ni la complicación. Fui simplemente Carmen, una mujer con opiniones sobre libros, capaz de mantener una conversación inteligente, digna de ser escuchada. No era una cura. Todavía no, pero era algo, una pequeña grieta en la oscuridad por la que, con el tiempo, podría entrar la luz. Aún así, las noches eran brutales. Las noches en las que me tumbaba en la cama y repasaba cada conversación, cada decisión, cada momento en el que pude haberme equivocado. Las noches en las que me preguntaba si se suponía que el amor debía doler tanto, si se suponía que el sacrificio debía sentirse tan inútil. Si todas las madres se sentían así de invisibles, o si yo tenía un defecto único que nunca había entendido. Pero tenía algo que no tenía antes de esa cena. Tenía el principio de la comprensión de que quizá, solo quizá, mi valor no estaba determinado por si David me quería de vuelta. Quizá nunca lo había estado. Habían pasado 3 meses desde aquel terrible cumpleaños, 3 meses desde la última vez que hablé con mi hijo. En ese tiempo, había aprendido a despertarme sin coger inmediatamente el teléfono para ver si había llamado. Había aprendido a cocinar para una, sin sentir que admitía la derrota. Había aprendido a existir en mi propia compañía, sin que el dolor constante de su ausencia consumiera cada momento. No lo llamaría curación, era más bien adaptación. La forma en que tu cuerpo aprende a funcionar con un dolor crónico. No porque el dolor desaparezca, sino porque te quedas sin energía para luchar contra él a cada segundo. Estaba limpiando el armario del pasillo un sábado por la mañana cuando encontré la caja. Estaba al fondo del todo en el estante superior, detrás de abrigos viejos de invierno y cajas de adornos de Navidad que no había mirado en años. Una simple caja de cartón, desgastada por los bordes, con la caligrafía de mi madre en la parte superior. Para Carmen, ábrela cuando estés preparada. Mi madre había muerto hacía 6 años. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Tuvimos 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Apenas tiempo suficiente para despedirnos. Y ciertamente no el tiempo suficiente para decir todo lo que madres e hijas necesitan decirse. Me había centrado tanto en cuidarla durante esas últimas semanas, en gestionar su dolor, sus médicos y su deterioro, que nunca le pregunté a qué se refería con «cuando estés preparada». ¿Preparada para qué? Me había preguntado entonces.
Pero luego David me había necesitado para algo. La matrícula de la universidad, quizá, o alguna crisis que ya he olvidado. Y la caja había ido a parar al armario, y la críptica instrucción de mi madre se había desvanecido en el ruido de fondo de las exigencias de la vida. Ahora la bajaba, levantando una capa de polvo que me hizo estornudar. La caja pesaba más de lo que esperaba. La llevé a la mesa de la cocina, me preparé una taza de té que en realidad no quería, y me quedé mirándola un buen rato antes de encontrar el valor para abrirla. Dentro había cartas, docenas de ellas, en sobres que habían amarilleado con el tiempo. Algunas estaban dirigidas a mi madre con una caligrafía que no reconocí. Otras eran de mi madre, sin cerrar, como si las hubiera escrito pero nunca las hubiera enviado. Y allí, encima de todo, había un sobre cerrado con mi nombre en su familiar escritura. Me temblaban las manos al abrirlo. Mi queridísima Carmen, empezaba, y pude oír su voz tan claramente como si estuviera sentada frente a mí. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que por fin has encontrado el valor, o la desesperación, para mirar en esta caja. Siento no habértela dado mientras vivía. Algunas verdades son más fáciles de compartir cuando no estás para ver el dolor que causan. Tuve que dejar de leer. La vista se me nubló con lágrimas que no esperaba. Respiré hondo y continué. Hay cosas sobre tu padre que nunca supiste, cosas que te oculté porque pensaba que te estaba protegiendo, de la misma manera que tú has estado protegiendo a David de la verdad sobre su padre. Sí, lo sabía. Lo sabía porque yo hice lo mismo, y te vi repetir mis errores con las mismas buenas intenciones y las mismas terribles consecuencias. Tu padre no nos dejó porque dejara de quererme, Carmen. Se fue porque me quedé embarazada de ti, y él no era el hombre que yo pensaba. Estaba casado con otra, desde hacía 15 años. Yo era la otra, aunque no lo supe hasta que le hablé de ti, y me dio dinero para un aborto, y me dijo que no volviera a contactar con él nunca más. A pesar de todo, decidí tenerte. Te crié sola. Tuve 3 trabajos, y te dije que tu padre era un buen hombre que había muerto antes de que nacieras, porque no podía soportar que supieras que el hombre que te creó no te deseaba. Creí que te estaba ahorrando un dolor. En lugar de eso, te enseñé a aceptar menos de lo que merecías, a hacerte pequeña para que los demás estuvieran cómodos, a creer que tu valor provenía de cuánto podías sacrificar en lugar de quién eras fundamentalmente. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba leyendo. Mi padre, el hombre que mi madre había descrito en términos vagos y nostálgicos, el fantasma que yo había llorado sin conocerlo realmente, había sido una mentira, una ficción cómoda diseñada para protegerme de una verdad brutal. Te vi hacer lo mismo con David, continuaba la carta. Te vi trabajar hasta la extenuación, anteponer sus necesidades a las tuyas de formas que no eran saludables para ninguno de los dos. Te vi enseñarle que las madres existen para servir, que las mujeres deben estar agradecidas por cualquier amor que se les dé, que el sacrificio es su propia recompensa. Y no dije nada porque, ¿quién era yo para criticar? Yo había hecho exactamente lo mismo. Pero Carmen, esto es lo que aprendí demasiado tarde. Lo que espero que aprendas mientras aún haya tiempo. Los hijos no respetan a los padres que se hacen pequeños. Aprenden a esperarlo, a exigirlo, a sentirse agobiados por cualquier petición de reciprocidad. Al no pedirle nunca nada a David, al no mostrarle nunca que eras una persona con necesidades, límites y una vida más allá de la suya, le enseñaste que eras infinita e inagotable. Y cuando por fin descubrió que no lo eras, se resintió contigo por el engaño. Aparté la carta, con las manos temblorosas. Esto no podía ser cierto. Lo había sacrificado todo por David porque lo quería, porque eso es lo que hacen las madres. ¿Cómo podía estar mal? ¿Cómo podía el amor ser un error? Pero incluso mientras rechazaba las palabras, algo dentro de mí reconocía su verdad. Nunca le había pedido ayuda a David, ni siquiera cuando la necesitaba desesperadamente. Nunca le había dicho cuando estaba enferma, o pasando apuros, o tan agotada que apenas podía tenerme en pie. Me había presentado como alguien eternamente capaz, infinitamente generosa, que nunca necesitaba nada a cambio, y él había aprendido a verme exactamente como yo me había retratado,
como un recurso para ser usado en lugar de una persona a la que considerar. Volví a coger la carta. Me obligué a seguir leyendo. En esta caja hay cartas de tu padre. Me escribió a lo largo de los años, aunque nunca respondí. Disculpas, excusas, justificaciones de sus decisiones. Las guardé porque pensé que algún día quizá querrías saber quién era él en realidad, más allá de mi versión edulcorada. Pero también guardé otra cosa. Cartas que te escribí a ti a lo largo de los años, pero que nunca te envié. Cosas que quería decir, pero no podía porque tenía miedo de agobiarte, de parecer débil, de no ser la madre fuerte que necesitabas que fuera. Léela si quieres. O no. Pero Carmen, por favor, aprende lo que yo nunca aprendí. Que ser fuerte no significa sufrir en silencio. Que proteger a los demás de la verdad no hace que la verdad desaparezca. Que los hijos necesitan ver a sus padres como personas completas, no solo como fuentes de apoyo. Y que el amor de verdad, requiere honestidad, incluso cuando la honestidad es dura. La carta terminaba con su firma y una última línea. Nunca fuiste no deseada por mí. Fuiste lo mejor que me ha pasado nunca, aunque hice un trabajo terrible enseñándote a valorarte. Siento no haber podido enseñarte mejor. Siento haberte enseñado mis peores lecciones junto con las mejores. Te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Mamá. Me quedé sentada en esa mesa durante horas, leyendo las cartas. Las palabras de mi padre eran exactamente tan patéticas como había imaginado. Egoístas, débiles, llenas de excusas sobre el momento, las circunstancias y las complicaciones de su vida real. Cada carta me enfadaba más. No con él. Ya estaba muerto para mí, sino con mi madre por haber llevado este secreto sola, por protegerlo cuando no merecía nada más que desprecio. Pero fueron las cartas no enviadas de mi madre las que me rompieron por completo. Cartas sobre lo cansada que estaba, el miedo que tenía, cómo a veces resentía tener que ser fuerte todo el tiempo. Cartas sobre los hombres con los que había querido salir, pero no lo hizo porque pensaba que yo necesitaba estabilidad más de lo que ella necesitaba compañía. Cartas sobre sueños que había abandonado y caminos que nunca había tomado, porque la maternidad lo había consumido todo. En una carta, escrita cuando yo tenía 16 años, escribió: Carmen cree que soy feliz, y la dejo creerlo porque, ¿de qué serviría decirle la verdad? ¿Que estoy sola? ¿Que a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otras decisiones? Ella necesita creer que el sacrificio es noble, que el amor es suficiente, porque si no lo cree, entonces, ¿qué sentido tuvo todo? Entonces lo entendí, con una claridad devastadora, lo que mi madre había estado tratando de decirme. Ambas habíamos cometido el mismo error. Ambas habíamos confundido el martirio con el amor. Ambas habíamos enseñado a nuestros hijos que las madres no eran completamente humanas, que existíamos en una categoría aparte donde las necesidades, los deseos y los límites no se aplicaban, y nuestros hijos habían aprendido la lección a la perfección. Habían aprendido a coger sin culpa, a esperar sin gratitud, a seguir adelante sin mirar atrás porque les habíamos enseñado que las madres eran recursos infinitos que nunca se agotaban. Pensé en David en esa cena, incómodo con mi presencia, pidiéndome que no compartiera nuestro pasado con sus colegas. Pensé en la vergüenza en sus ojos, en la forma en que se había distanciado de todo lo que habíamos vivido juntos, y me di cuenta de que yo había creado esa vergüenza, no intencionadamente, pero sí sistemáticamente, al no dejarle verme nunca pasarlo mal, al no admitir jamás que tenía límites, al estar siempre disponible sin importar el coste para mí. Le había enseñado que yo era algo más que humana, y cuando por fin vio las grietas, cuando se dio cuenta de que yo era solo una mujer que lo había hecho lo mejor que pudo con recursos limitados, se sintió traicionado por el descubrimiento. Saqué el móvil. Mis dedos flotaron sobre el contacto de David. Había borrado nuestro historial de mensajes hacía semanas, incapaz de soportar ver cómo pasaban de ser frecuentes a escasos y luego a inexistentes. Pero su número seguía ahí, esperando. No lo llamé. Todavía no. No estaba preparada para esa conversación, pero hice algo que debería haber hecho años atrás. Abrí una nota nueva en el móvil y empecé a escribir.
No para él, sino para mí. Cosas que necesito decirle a mi hijo. Lo titulé. Y debajo, empecé a enumerar las verdades que nunca había dicho en voz alta, que llevaba 25 años agotada, que había necesitado ayuda pero nunca la había pedido, que había tenido miedo, dudas, y me había sentido sola, pero lo había ocultado porque pensaba que eso es lo que hacían las buenas madres, que a veces había sentido resentimiento hacia él, en breves instantes, por los que inmediatamente me sentía culpable, porque el resentimiento parecía incompatible con el amor. Pero el resentimiento y el amor podían coexistir. El miedo y la fuerza podían coexistir. El sacrificio y el arrepentimiento podían coexistir. Había tenido miedo de reconocer esa complejidad porque me parecía admitir un fracaso. Pero quizá el verdadero fracaso consistía en fingir ser algo que no era, infinitamente paciente, inagotablemente generosa, sin necesidades propias. Mi madre había intentado advertirme, de la única manera que supo, mostrándome sus propias cartas, sus propias luchas. Me estaba dando permiso para ser honesta sobre las mías. Me estaba diciendo que no era demasiado tarde para cambiar el patrón, para romper el ciclo, para mostrarle a David que yo era una persona, no solo un papel que desempeñar. No sabía si me escucharía, no sabía si le importaría, pero por fin entendí que necesitaba decir estas cosas no porque fueran a cambiarlo a él, sino porque eran verdad, porque merecía que me vieran como era en realidad, no como la versión edulcorada que había presentado para hacerle la vida más fácil. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, no en paz. Todavía me desperté varias veces. Todavía sentí el dolor de la ausencia de David. Pero debajo del dolor había algo nuevo, algo que se parecía casi a la claridad, casi a un propósito. No iba a seguir esperando a que mi hijo decidiera que yo era digna de su atención. Iba a mostrarle quién era yo realmente, y dejar que él tomara su decisión basándose en la verdad, en lugar de en la ficción cuidadosamente construida que había mantenido durante décadas. Y decidiera lo que decidiera, yo sobreviviría, porque ya había sobrevivido a todo lo demás. Pasé las 2 semanas siguientes escribiendo, no constantemente, sino en momentos robados entre turnos, durante las tardes tranquilas en que la casa parecía menos opresiva y más simplemente vacía. Escribí todo lo que nunca había dicho, cada verdad que me había tragado, cada momento de agotamiento, miedo y duda que había ocultado tras una sonrisa y la insistencia en que todo estaba bien. La carta para David se hizo más larga de lo que había previsto, páginas y páginas de cosas que necesitaban ser dichas, aunque no tenía ni idea de si alguna vez las leería. No la escribí con rabia, aunque la rabia estaba ahí, entretejida en las palabras como una veta de oro en la piedra. La escribí con honestidad, una honestidad cruda, incómoda y completa que resultaba a la vez aterradora y liberadora. Le hablé de las veces que me había saltado comidas para que él tuviera dinero para el almuerzo, del ascenso que había rechazado porque habría significado turnos de tarde y nadie que le hiciera la cena, de los problemas de salud que había ignorado porque no podía permitirme faltar al trabajo, no podía permitirme los gastos médicos, no podía permitirme ser nada menos que perfectamente funcional cuando él me necesitaba. Le hablé de su padre, no la versión edulcorada que le había servido durante años, sino la verdad, que había sido un hombre que hacía promesas que nunca tuvo intención de cumplir, que se marchó sin mirar atrás, que envió exactamente 3 pagos de la pensión alimenticia en 25 años antes de desaparecer por completo, que yo había protegido esa verdad no para salvar a su padre, sino para ahorrarle a David el saber que no había sido deseado por la mitad de las personas que lo habían creado. Pero también escribí sobre el amor, sobre el momento en que lo pusieron en mis brazos en el hospital, y miré su carita arrugada y roja, y sentí un amor tan abrumador que me dolió físicamente, sobre verlo aprender a caminar, a leer, a pensar por sí mismo, sobre el orgullo que había sentido con cada logro, por pequeño que fuera, sobre cómo incluso ahora, después de todo, no podía imaginar mi vida sin haberlo conocido. No me arrepiento de haberte tenido, escribí. No me arrepiento de los sacrificios, aunque fueron más duros de lo que nunca te dejé ver, pero sí me arrepiento de haberte enseñado que las madres no son personas, que no sufrimos, no luchamos,
No necesitamos nada a cambio de lo que damos. Me arrepiento de no haberte mostrado mi humanidad junto con mi fuerza, porque al ocultar mis dificultades, te hice creer que era invencible, y cuando finalmente te diste cuenta de que no lo era, te sentiste traicionado en lugar de compasivo. No cerré la carta. La dejé sobre la mesa de la cocina, releyéndola una y otra vez, añadiendo frases, tachando otras, refinándola hasta que las palabras se sintieron verdaderas, de una manera que iba más allá de la exactitud de los hechos. Esta era la verdad emocional, del tipo que no se puede capturar en simples afirmaciones declarativas, sino que requiere párrafos de contexto, matices y explicación. Un jueves por la tarde, cuando por fin acepté que la carta estaba tan completa como podría estarlo, tomé una decisión. La entregaría en persona, no para forzar una conversación, no para exigirle nada, sino porque algunas cosas eran demasiado importantes para confiarlas a mensajes de texto, correos electrónicos o la distancia del papel enviado por correo. Llamé a su oficina. Su asistente respondió con profesionalidad ensayada, preguntando quién llamaba y de qué se trataba. Su madre, dije simplemente. Necesito hablar con él. Hubo una pausa, demasiado larga, el tipo de pausa que sugería que le habían dado instrucciones sobre qué hacer si yo llamaba. El señor García está en reuniones la mayor parte del día. ¿Quiere que le deje un recado? Dígale que voy a ir a su oficina mañana a las 12. No le quitaré mucho tiempo, pero necesito verlo. Otra pausa. Le transmitiré el mensaje, señora García. Colgué antes de que pudiera poner excusas en su nombre. Antes de que pudiera convencerme a mí misma de no seguir adelante con esta decisión que se sentía tan necesaria como aterradora. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de imaginar diferentes escenarios. David negándose a verme. David haciendo que seguridad me escoltara fuera. David sentado frente a mí con esa expresión fría y distante mientras yo le abría mi corazón y él permanecía impasible. Pero también imaginé la posibilidad, por remota que fuera, de que pudiera escuchar, de que pudiera entender, de que pudiéramos encontrar alguna forma de avanzar que no requiriera que yo desapareciera para que él estuviera cómodo. A la mañana siguiente me vestí con esmero, no para impresionar a sus colegas, esa lección ya la había aprendido, sino para sentirme fuerte. Me puse un sencillo vestido azul marino que me daba un aspecto profesional, capaz, como una mujer que merecía ser escuchada. Me maquillé, algo que rara vez me molestaba en hacer ya. No mucho, solo lo suficiente para ocultar las ojeras que hablaban de demasiadas noches en vela. El trayecto a su oficina duró 30 minutos con el tráfico del mediodía. Había buscado la dirección, estudiado el edificio en Internet para saber a dónde iba. Estaba en el centro, un edificio de cristal y acero y arquitectura moderna, que sugería éxito e importancia. El tipo de edificio en el que nunca antes había tenido motivos para entrar. El vestíbulo era intimidante, suelos de mármol, arte abstracto en las paredes, un mostrador de seguridad donde tuve que registrarme y explicar el motivo de mi visita. El guardia llamó arriba, habló en voz baja que no pude oír del todo, y luego me entregó una tarjeta de visitante con instrucciones para coger el ascensor hasta la planta 14. Mi reflejo en las paredes de espejo del ascensor mostraba a una mujer que parecía mayor de 56 años, desgastada por la vida de maneras que iban más allá del simple envejecimiento. Pero también había algo más, una determinación en mi mandíbula, una firmeza en mis ojos que no había estado allí 3 meses antes. La asistente de David me recibió al salir del ascensor. Era joven, quizá 25 años. Vestida con ropa que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Su sonrisa era educada pero no cálida. Señora García, David me ha pedido que le diga que hoy tiene reuniones encadenadas. No va a poder verla. Me esperaba esto. Me había preparado para ello incluso. Esperaré. No sé cuánto tardará. No importa, tengo tiempo. Me dirigí hacia la zona de espera antes de que pudiera protestar más, acomodándome en un sillón de cuero que era más cómodo que cualquier mueble que yo tuviera. Ella dudó, claramente insegura de cómo manejar a una madre que no se dejaba despachar. Finalmente, volvió a su escritorio, tecleó algo en su ordenador y cogió el teléfono. No pude oír lo que dijo,
pero la vi mirarme varias veces durante la conversación. Pasó 1 hora, luego 2. Otras personas iban y venían, hombres con trajes caros, mujeres con bolsos de diseño, todos moviéndose con la urgencia decidida de la gente cuyo tiempo era valioso. Algunos me miraban con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacía yo allí, si era una clienta, una candidata a un puesto de trabajo o algo completamente distinto. No me moví. No miré el móvil obsesivamente, ni me mostré inquieta, ni di ninguna señal de que me sintiera incómoda esperando. Me había pasado 25 años esperando, a que David volviera del colegio, a que terminara los deberes, a que llamara cuando decía que lo haría. Podía esperar unas horas más. Alrededor de las 2:30, se abrió una puerta y David salió con otros 2 hombres, todos riéndose de algo que no pude oír. Me vio de inmediato. La risa murió en su rostro, reemplazada por algo que parecía pánico mezclado con ira. Dijo algo a sus acompañantes, que me miraron con indisimulada curiosidad antes de dirigirse hacia los ascensores. Entonces David se acercó, con la mandíbula tensa, su lenguaje corporal irradiando incomodidad e irritación. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Me levanté, sosteniendo el sobre que contenía mi carta. «He venido a darte esto, y a decir algunas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Esto no es apropiado. Este es mi lugar de trabajo. No puedes presentarte aquí sin... ¿Sin qué? ¿Sin permiso? ¿Sin una invitación?» Mantuve la voz tranquila, firme, aunque mi corazón se aceleraba. «No devuelves mis llamadas. No contestas mis mensajes. ¿Qué esperabas exactamente que hiciera?» Miró a su alrededor, muy consciente de que su asistente podía oírnos, de que otras personas probablemente estaban mirando. «Vamos a mi despacho». Me guió por un pasillo hasta un despacho en una esquina con vistas a la ciudad. Era precioso. Muebles caros, títulos enmarcados en la pared, fotografías de él en diversos eventos profesionales. Ninguna de las fotografías me incluía a mí. Cerró la puerta y se giró para mirarme, con los brazos cruzados a la defensiva. «Me estás avergonzando». «No intento avergonzarte, David. Intento que me veas». Le tendí el sobre. «Te he escrito una carta. Todo lo que debería haberte contado hace años, pero no lo hice porque pensaba que te estaba protegiendo. Léela o no. Es tu decisión, pero necesito que la tengas». No la cogió. Se quedó mirando el sobre como si pudiera contener algo peligroso. «¿Qué es esto? ¿Un intento de hacerme sentir culpable? ¿Algún tipo de chantaje emocional?» «Es la verdad». Dejé el sobre en su escritorio ya que no lo cogía de mi mano. «La verdad sobre tu padre. La verdad sobre lo que me costó criarte sola. La verdad sobre todas las cosas que te oculté porque pensaba que eso es lo que hacían las buenas madres». «No quiero oír esto». Pero su voz había perdido parte de su filo. De repente sonaba cansado, más joven que sus 28 años. «No tienes que oírlo ahora, pero algún día, quizá, estarás preparado para saber quién soy en realidad, en lugar de quién necesitabas que fuera». Me dirigí hacia la puerta, y entonces me detuve. «Te quiero, David. Siempre te he querido, y siempre te querré. Pero he terminado de hacerme pequeña para que tú estés cómodo. He terminado de fingir que no tengo necesidades, ni sentimientos, ni merezco un respeto básico de la persona a la que le di todo para criarla. Mamá, lee la carta, o no, pero que sepas que está ahí. Y que sepas que no voy a seguir pidiendo perdón por ser humana». Abrí la puerta y me detuve. «Ah, y una cosa más. Tu abuela me dejó cartas antes de morir. Resulta que cometió los mismos errores que yo. Me enseñó las mismas lecciones dañinas que yo te enseñé a ti. Pero ella descubrió la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Descubrió que enseñar a los hijos a coger sin dar nada a cambio no es amor, es consentir. Ojalá lo hubiera entendido antes». Salí de su despacho con la cabeza alta, pasando junto a su asistente que fingía no haber estado escuchando, junto a los colegas que definitivamente sí lo habían hecho. No miré atrás. No le di la oportunidad de llamarme de nuevo o de despacharme aún más. En el ascensor, por fin empezaron a temblarme las manos. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento comenzó a desvanecerse, dejando atrás agotamiento y algo más. Algo que se parecía casi a la paz. Había hecho lo que había venido a hacer.
Había dicho mi verdad, y lo que sucediera a continuación ya no estaba enteramente bajo mi control. El camino a casa se sintió diferente al de ida, más ligero de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado en ese despacho junto con la carta. No sabía si David la leería, no sabía si cambiaría algo entre nosotros, pero por fin había dejado de esperar a que él me diera permiso para existir como una persona completa en lugar de solo como su madre. Esa tarde, me senté en el porche con una taza de té y vi la puesta de sol. Mi móvil estaba a mi lado, en silencio. No lo miré. No actualicé los mensajes para ver si había respondido. Por primera vez en meses, me permití simplemente existir en el momento sin obsesionarme con si mi hijo estaba pensando en mí. Patricia salió de su casa y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Se acercó. Se acomodó en la silla junto a la mía sin preguntar si molestaba. «Pareces diferente», observó. «Me siento diferente». Y era verdad. Algo había cambiado. Un cambio fundamental que no podía articular del todo, pero que sentía en los huesos. ¿Diferente para bien? Lo pensé. Diferente a secas. Aún no mejor, pero tampoco peor. Simplemente diferente. Asintió como si lo entendiera. Y nos quedamos sentadas juntas en un silencio cómodo, dos mujeres que habían sobrevivido a sus propias versiones del desamor, viendo terminar el día y confiando en que, de alguna manera, con el tiempo, otro comenzaría. Pasaron 2 semanas sin una palabra de David. Mentiría si dijera que no dolió, pero el dolor era diferente ahora, menos absorbente, más manejable. Fui a trabajar, asistí a las reuniones de mi club de lectura, tomé café con Patricia los domingos por la mañana. Estaba construyendo algo que se parecía a una vida, pequeña y tranquila, pero mía. Entonces, un martes por la tarde, mientras preparaba la cena, una cena de verdad, no cereales ni tostadas, sino comida real que cocinaba para mí porque merecía nutrirme. Sonó mi teléfono. El nombre de David iluminó la pantalla. Mi mano se congeló sobre la tabla de cortar. Me quedé mirando su nombre durante 3 tonos antes de responder, con el corazón martilleándome en las costillas. «Dígame». «Mamá». Su voz sonaba extraña, forzada, como si hubiera estado llorando o estuviera a punto de hacerlo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». «Claro. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Si te va bien?» 20 minutos después, su coche aparcó en la entrada. Observé desde la ventana de la cocina cómo se quedaba sentado un largo momento, con la cabeza gacha, las manos aferradas al volante. Finalmente, salió y caminó hacia mi puerta con los pasos lentos y pesados de alguien que se acerca a algo difícil. Abrí antes de que pudiera llamar. Tenía un aspecto terrible, agotado, con ojeras oscuras y una camisa arrugada que sugería que había dormido con ella. Este no era el profesional pulcro que había visto en su despacho. Este era mi hijo, despojado de su armadura, con un aspecto más vulnerable del que le había visto en años. «Entra», dije en voz baja. Me siguió al salón, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando el espacio como si lo viera por primera vez. O quizá como si lo recordara de forma diferente a como era en realidad. «Leí tu carta», dijo finalmente. «La he leído probablemente 20 veces en las últimas 2 semanas. Se le quebró la voz. «Mamá, no lo sabía. Lo de papá, nada de eso. No quería que lo supieras. Pensaba que te estaba protegiendo. Me estabas protegiendo». Se hundió en el sofá como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Siempre me estuviste protegiendo, incluso cuando te costó todo». Me senté frente a él, manteniendo la distancia porque no estaba segura de qué era esta conversación todavía, hacia dónde iba, qué significaba. «Hablé con Raquel», continuó, mirando sus manos. «Después de que vinieras a mi despacho, dijo que me estaba portando como un imbécil, que no podía estar con alguien que trataba a su madre como yo te estaba tratando a ti. Rompimos. David, yo no quería... No, tenía razón. Dijo que llevaba meses viéndome distanciarme de ti, poniendo excusas, actuando avergonzado. Dijo que le recordaba a cómo su padre había tratado a su abuela antes de que muriera, y que se había arrepentido de no habérselo echado en cara. Me miró, y tenía los ojos rojos. Dijo que si no podía ver la suerte que tenía de tener una madre que me quería tanto, entonces no la merecía a ella.
No supe qué decir. Una parte de mí quería consolarlo, aliviar su dolor como siempre había hecho. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a existir como algo más que su madre, se contuvo. Empecé a pensar en todo después de leer tu carta, a pensar de verdad, no solo a reaccionar. Se frotó la cara con ambas manos. Recordé algo de cuando tenía 8 años. Me puse enfermo en el colegio y te llamaron al trabajo. Viniste a buscarme aunque ahora sé que probablemente significó perder el sueldo de ese día. Me cuidaste toda la noche. Fiebre, vómitos, todo. Y a la mañana siguiente, aún así fuiste a trabajar porque dijiste que necesitábamos el dinero. Me acuerdo, dije en voz baja. Una vez te pregunté por qué no podíamos tener cosas más bonitas. ¿Por qué nuestra casa era más pequeña que las de mis amigos? ¿Por qué nunca nos íbamos de vacaciones como sus familias? ¿Sabes lo que dijiste? Negué con la cabeza, aunque el recuerdo me volvía ahora. Dijiste, tenemos todo lo que necesitamos, nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Y te creí, mamá. Creí que eras feliz con lo que teníamos, que no querías nada más. Nunca me di cuenta de que solo estabas apañándote con lo que podías permitirte, que te estabas sacrificando constantemente, y yo era demasiado joven, demasiado egoísta, para verlo. Eras un niño. Se supone que los niños no, pero ya no soy un niño. Su voz se alzó, no con ira, sino con angustia. Tengo 28 años y te he estado tratando como si existieras para servirme, como si fueras un proveedor de servicios, no una persona. Y cuando no podías cumplir con mis expectativas, cuando querías algo tan básico como mi tiempo y atención, sentí resentimiento por ello. Estaba llorando ahora, sin intentar ocultarlo. La cena de celebración. Dios, mamá. Te dije que no hablaras de nuestro pasado porque me avergonzaba. No de ti, sino de mis orígenes. Como si la pobreza fuera algo contagioso que la gente pudiera ver en mí si se enteraban. Estaba tan obsesionado con encajar, con ser uno de ellos, que intenté borrar todo lo que me ha hecho ser quien soy. Me moví para sentarme a su lado, cerca pero sin tocarlo. David, querer tener éxito, querer ser aceptado, no son cosas malas. Pero negarte a ti, actuar como si fueras una molestia, decir que ojalá no fueras mi madre. Su voz se rompió por completo. ¿Cómo se remonta de eso? ¿Cómo arreglo lo que te dije? Este era el momento que había estado esperando. La disculpa, el reconocimiento, la validación de que me habían herido y que el daño había sido injusto. Pero ahora que estaba aquí, descubrí que no lo necesitaba de la manera que había pensado. Sí, sentaba bien ser vista, que mi dolor fuera reconocido, pero no deshacía el daño. No borraba los meses de silencio ni la vergüenza que había sentido ni las noches solitarias preguntándome si mi propio hijo me quería en absoluto. No puedes arreglarlo, dije con delicadeza. Solo puedes avanzar de una manera diferente a como lo hiciste antes. Quiero hacerlo mejor, ser mejor. Me miró, y vi algo que no había visto en años. No solo remordimiento, sino un reconocimiento genuino. Como si por fin me estuviera mirando como una persona en lugar de como un papel. Quiero conocerte, mamá. No solo como mi madre, sino como Carmen, como la persona que eres más allá de lo que has hecho por mí. Eso podría ser más difícil de lo que crees, dije con una pequeña sonrisa. Todavía estoy averiguando quién es esa persona. Hablamos durante horas esa noche. Hablamos de verdad. De una manera que no lo habíamos hecho desde que era un adolescente, y todavía creía que yo podría tener respuestas a sus preguntas. Me preguntó por mi infancia, por mi madre, por los sueños que tenía antes de que él naciera. Le pregunté por su trabajo, no solo por los logros, sino por las dificultades, las partes que encontraba difíciles, las formas en que el trabajo no era lo que había imaginado. Me habló de Raquel, de cómo lo había desafiado de maneras que nadie más lo había hecho, de cómo perderla le había hecho darse cuenta de que se estaba convirtiendo en alguien que no le gustaba. Le hablé del club de lectura, de la amistad de Patricia, del lento proceso de aprender a estar sola sin sentirme sola. No fue una curación, no del todo. No se reparan 28 años de patrones y errores acumulados en una conversación, pero fue un comienzo, uno genuino,
construido sobre la honestidad en lugar de la cuidadosa ficción que ambos habíamos estado manteniendo. Cerca de la medianoche, se levantó para irse. En la puerta, me abrazó. Me abrazó de verdad. No el abrazo superficial que me había estado dando durante años, sino algo que se sentía real, que transmitía una emoción auténtica. «Lo siento, mamá», susurró contra mi hombro. «Lo siento muchísimo por todo». «Lo sé», dije. «Te perdono». Y lo hice, no porque se lo mereciera, no porque lo que había hecho estuviera bien, sino porque aferrarse a la rabia era agotador, y yo llevaba mucho tiempo cansada. El perdón no se trataba de absolverlo a él, se trataba de liberarme a mí misma del peso del resentimiento. Después de que se fuera, me senté en mi casa silenciosa y me permití sentirlo todo. Alivio, esperanza, un dolor residual, un optimismo cauteloso. El camino por delante no estaba despejado. Tendríamos más conversaciones difíciles, más momentos en los que los viejos patrones intentarían reafirmarse, más oportunidades para que ambos eligiéramos actuar de manera diferente a como lo habíamos hecho antes. Pero por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado: la posibilidad de que el amor no tuviera que significar sufrir en silencio, que las relaciones pudieran reconstruirse sobre cimientos de respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral, que quizá, solo quizá, mi hijo y yo pudiéramos encontrar una manera de estar en la vida del otro que no requiriera que yo desapareciera. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto. De David, enviado a las 6 de la mañana. He tomado café esta mañana y he pensado en ti. ¿Recuerdas que solías hacerlo tan fuerte que yo decía que podía decapar pintura? Ahora lo hago igual. Es curioso lo que llevamos con nosotros sin darnos cuenta. Sonreí al móvil. Era algo tan pequeño. Un mensaje de texto. Un recuerdo sobre el café. Pero era más de lo que había tenido el día anterior. Más de lo que me había atrevido a esperar. Le respondí: tu abuelo solía decir que un buen café debería hacerte reconsiderar las decisiones de tu vida. Creo que no le faltaba razón. Aparecieron 3 puntos, indicando que estaba escribiendo. Luego, ¿te apetece desayunar este domingo? En ningún sitio elegante. Solo nosotros. Me encantaría, respondí. Y me encantaría. No porque arreglara todo. No porque un desayuno deshiciera meses de dolor y años de daño acumulado. Sino porque era un paso. Un pequeño paso hacia algo que podría, con el tiempo, convertirse en una relación en la que ambos pudiéramos ser plenamente humanos, imperfectos, complicados, dignos de respeto, no por lo que pudiéramos hacer el uno por el otro, sino por quienes éramos el uno para el otro. Me preparé para ir a trabajar esa mañana con algo que no había sentido en mucho tiempo: expectación por lo que podría venir, no certeza. Ya había dejado de esperar certezas de las relaciones, sino una genuina curiosidad sobre lo que podríamos construir juntos, si ambos éramos lo suficientemente valientes como para seguir eligiendo la honestidad sobre la comodidad, la verdad sobre la apariencia. La historia no había terminado. Quizá nunca lo haría, pero al menos ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que yo era un personaje en ella en lugar de ser solo el telón de fondo sobre el que se desarrollaba la historia de otra persona. Y eso, estaba aprendiendo. Lo cambiaba todo. La mañana del domingo llegó con ese tipo de luz dorada que hace que los momentos ordinarios parezcan significativos. Me vestí con esmero, no para impresionar, sino porque este desayuno se sentía importante de maneras que no podía articular del todo. David me recogió a las 9. Y por primera vez en meses, el silencio en el coche no estaba cargado de dolor tácito. Era solo silencio, cómodo, expectante, lleno de posibilidades. Fuimos a una cafetería a la que lo había llevado cuando era pequeño, antes de que la vida se complicara y el dinero escaseara. Los mismos asientos de Sky rojo, los mismos menús plastificados, el mismo olor a café y a tostadas que siempre había significado mañanas de domingo y raros momentos de descanso. No puedo creer que este sitio siga aquí, dijo David mientras nos sentábamos en un reservado junto a la ventana. Algunas cosas perduran, dije con una pequeña sonrisa. Pedimos tortitas para él, una tortilla francesa para mí, y cuando la camarera se fue, David sacó algo del bolsillo de su chaqueta.
Un sobre, gastado por los bordes como si lo hubieran manipulado muchas veces. Yo también te he escrito algo, dijo, deslizándolo sobre la mesa. No tan elocuente como tu carta, pero necesitaba poner las cosas por escrito, para asegurarme de que lo decía todo correctamente. Lo abrí allí mismo, en la mesa, mientras él miraba nervioso. Su letra era la misma que en el instituto, pequeña, precisa, controlada, pero las palabras en sí eran de todo menos controladas. Mamá, empezaba. He estado intentando averiguar cuándo dejé de verte como una persona y empecé a verte como una función. Cuándo mi madre se convirtió en sinónimo de alguien que existe para hacerme la vida más fácil. Lo he rastreado a través de los recuerdos, buscando el momento en que todo cambió. Y creo que la verdad es que no hubo un solo momento. Fueron 1000 pequeños momentos en los que dijiste que sí cuando deberías haber dicho que no, en los que diste cuando deberías haber guardado, en los que me enseñaste que tus necesidades no importaban tanto como las mías. Pero esto es lo que estoy entendiendo ahora. Me enseñaste eso porque tú lo creías, y lo creías porque tu madre te enseñó lo mismo. Hemos estado transmitiendo esta terrible herencia, esta idea de que las mujeres, especialmente las madres, deben ser fuentes infinitas de amor y apoyo sin requerir nada a cambio. No estoy poniendo excusas por cómo te traté, pero estoy tratando de entenderlo, de rastrear las raíces de este daño para no seguir repitiéndolo, porque mamá, quiero tener hijos algún día, y necesito aprender a quererlos sin enseñarles a darme por sentada. Necesito aprender lo que tú estás aprendiendo ahora, que el amor sin límites no es amor. Es solo agotamiento disfrazado de virtud. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para decirme la verdad. Gracias por esa carta, por venir a mi despacho, por negarte a seguir haciéndote pequeña para que yo estuviera cómodo. Hiciste lo que tu madre no pudo. Rompiste el patrón antes de que fuera demasiado tarde. Y estoy agradecido, aunque mi gratitud llega vergonzosamente tarde. Tuve que dejar de leer porque tenía los ojos demasiado nublados por las lágrimas. Cuando levanté la vista, David también estaba llorando, sin molestarse en ocultarlo. Hablé con una psicóloga, dijo en voz baja. Empecé a ir la semana pasada. Le conté todo. Sobre ti, sobre papá, sobre cómo me he estado comportando. Dijo algo que me golpeó como un mazazo. Dijo, los niños que crecen viendo a sus madres sacrificarlo todo, aprenden una de 2 lecciones. O aprenden a valorar el sacrificio, o aprenden a esperarlo. Y la diferencia entre esos 2 resultados depende de si la madre alguna vez les enseña que ella también es humana. Extendió la mano sobre la mesa y me cogió la mía. Tú intentaste enseñármelo, mamá, de 100 pequeñas maneras a lo largo de los años. Pero yo no escuchaba porque no quería verte como alguien con límites, con necesidades, con una vida más allá de la mía. Era más fácil mantenerte en la caja con la etiqueta mamá, siempre disponible, siempre apoyando, nunca requiriendo nada complicado de mí. Llegó nuestra comida y comimos despacio, continuando la charla entre bocado y bocado. Me contó que se había puesto en contacto con Raquel, no para intentar volver, sino para disculparse por cómo se había comportado. Ella había accedido a tomar un café con él. Le dijo que se alegraba de que estuviera buscando ayuda, pero que necesitaba tiempo antes de poder considerar volver a confiar en él. Tenía razón en romper conmigo, dijo. Me estaba convirtiendo en mi padre sin siquiera darme cuenta. Alguien que daba por sentadas a las personas que lo querían, que se marchaba cuando las relaciones requerían un esfuerzo real. Tú no eres tu padre, dije con firmeza. Tu padre nunca se cuestionó a sí mismo. Nunca intentó entender su daño o arreglarlo. Tú estás haciendo el trabajo. Eso es lo que importa. ¿Vendrías conmigo alguna vez? ¿A terapia? Parecía vulnerable al preguntarlo, más joven de su edad. La doctora López dijo que podría ayudar si pudiéramos tener algunas sesiones juntos, para hablar de las cosas con alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. Me gustaría, dije, y lo decía en serio. No porque pensara que la terapia solucionaría todo mágicamente, sino porque representaba algo importante, su voluntad de esforzarse, de estar presente, de tratar nuestra relación como algo en lo que valía la pena invertir en lugar de algo que podía dar por sentado. Después de desayunar,
Fuimos en coche al parque al que solía llevarlo de niño. Caminamos por los mismos senderos que habíamos recorrido 20 años atrás, cuando era lo suficientemente pequeño como para llevarlo sobre mis hombros, y el mundo parecía más sencillo. Ahora caminábamos uno al lado del otro, dos adultos tratando de averiguar cómo ser una familia de una manera más sana de la que habíamos logrado antes. «Necesito decirte algo», dijo David mientras nos sentábamos en un banco con vistas al estanque. «He estado pensando en papá, en intentar encontrarlo». Se me encogió el estómago. «¿Por qué?» «No para tener una relación con él. No quiero eso. Pero creo que necesito verlo, entender quién es, para poder entender qué partes de mí vienen de él y qué partes he elegido por mí mismo». Me miró. «¿Te dolería si me pongo en contacto con él?» Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. «Sí», dije, «dolería, pero no porque crea que no debas hacerlo. Dolería porque me recordaría todo lo que nos quitó, a ti. Pero David, eres un adulto. Si necesitas conocerlo para dar sentido a tu propia historia, no me interpondré en tu camino. No sé si realmente lo haré», admitió. «Solo saber que podría, que no intentarías detenerme, es suficiente por ahora». Nos quedamos sentados en un silencio cómodo durante un rato, viendo a los patos cruzar el estanque, escuchando a los niños jugar en el parque infantil a lo lejos. Esto era lo que había estado echando de menos, me di cuenta. No grandes gestos ni disculpas dramáticas, sino la simple presencia, el consuelo tranquilo de estar con alguien que te veía, que intentaba entenderte, que estaba dispuesto a sentarse contigo incluso cuando no había nada que decir. «¿Mamá?» La voz de David me sacó de mis pensamientos. «¿Puedo preguntarte algo que podría ser difícil de responder?» «Claro. ¿Te arrepientes de haberme tenido?» «No en general, sino en lo concreto. ¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste, de las cosas a las que renunciaste, de la vida que podrías haber tenido si yo no hubiera existido?» Lo pensé con cuidado, queriendo darle la verdad en lugar de tópicos. «Me arrepiento de haber tenido que tomar esas decisiones sola, de que tu padre no se quedara para compartir la carga. Me arrepiento de no haber tenido más apoyo, más recursos, más opciones. Pero arrepentirme de ti, nunca. Ni en los días más difíciles, ni cuando estaba agotada y asustada y no sabía cómo íbamos a salir adelante. ¿Cómo puedes estar segura? Porque incluso cuando estoy enfadada contigo, incluso cuando me haces daño, incluso cuando no nos hablamos, seguiría sin cambiar el haberte conocido por nada. Tú nunca fuiste el problema, David. Las circunstancias fueron difíciles, y no siempre las manejé bien, pero nunca fuiste algo que deseara poder deshacer». Apoyó la cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeño, y el mundo parecía abrumador. Se lo permití, y nos quedamos así hasta que el sol se movió y las sombras cambiaron, y finalmente fue hora de volver a casa. En los meses siguientes, las cosas cambiaron lentamente entre nosotros. Tuvimos nuestras sesiones de terapia, a veces difíciles, a menudo incómodas, siempre honestas. Tuvimos desayunos de domingo que se convirtieron en algo habitual, una cita fija que ninguno de los dos cancelaba a menos que fuera absolutamente necesario. Empezó a llamar solo para hablar, no porque necesitara algo, sino porque quería oír mi voz. Conoció a Patricia un domingo cuando ella estaba fuera mientras él me dejaba en casa. Hablaron durante 20 minutos sobre su jardín, y lo vi mostrarse genuinamente interesado, genuinamente presente, de una manera que no le había visto con nadie en años. «Es buena para ti», dijo más tarde. «Me alegro de que la tengas». «Yo también me alegro», asentí. «Estoy aprendiendo que está bien necesitar a la gente, dejarlos entrar, construir una vida que no gire enteramente en torno a ser tu madre». Sonrió, pero había tristeza en su sonrisa. «Siento que haya tenido que ser yo un capullo para que aprendieras eso. Quizá a veces las cosas son así», dije. «Rompemos las cosas para aprender a construirlas mejor». Una tarde, a finales de la primavera, casi un año después de aquel terrible cumpleaños, David llamó y preguntó si podía pasar. Cuando llegó, traía a alguien con él, a Raquel. No iban de la mano, pero había algo en la forma en que se paraban uno junto al otro que sugería que estaban arreglando las cosas, tomándoselo con calma,
intentando reconstruir lo que se había roto. Raquel quería conocerte como es debido, dijo David. No en una cena de gala estirada en la que yo me estaba portando como un idiota, sino conocerte de verdad. Nos sentamos en mi salón, los tres, y hablamos durante horas. Raquel me preguntó por mi trabajo, por mi club de lectura, por las cartas de mi madre. Compartió su propia historia sobre cómo vio a su abuela hacerse pequeña por familiares que nunca lo apreciaron, sobre su miedo a repetir ese patrón si no estaba alerta. David me habló de tu carta, dijo, de todo lo que le escribiste. Sé que no es asunto mío, pero quería decirte que me pareció muy valiente por tu parte. Decir la verdad incluso cuando la verdad era dura, incluso cuando no sabías cómo reaccionaría él, fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, admití. Más aterrador que criarlo sola, más aterrador que cualquiera de los años difíciles, porque al menos durante esos años, lo tenía a él. Escribir esa carta significaba arriesgarme a perderlo por completo. Pero lo hiciste de todos modos, dijo David en voz baja. Elegiste la verdad por encima de la comodidad. Eso fue lo que lo cambió todo. Antes de irse esa noche, Raquel me abrazó. Gracias, susurró, por criar a alguien que estuvo dispuesto a hacer el duro trabajo de ser mejor. No todo el mundo lo está. Después de que se fueran, me quedé en mi casa silenciosa y me di cuenta de algo profundo. Era feliz, no delirantemente, perfectamente feliz. La vida seguía siendo dura, el dinero seguía escaseando, todavía me preocupaba el futuro, pero era fundamentalmente, genuinamente feliz, de una manera que no recordaba haberlo sido antes, porque por primera vez, mi felicidad no dependía de la aprobación o la presencia de otra persona. Era mía, construida desde cero, arraigada en mi propio valor en lugar de en lo que podía hacer por los demás. Pensé en las cartas de mi madre, en los patrones en los que ambas habíamos caído, en el legado de silencio y sacrificio que había moldeado a generaciones de mujeres en nuestra familia. Y pensé en cómo finalmente, por fin, había roto ese ciclo. No perfectamente, no fácilmente, pero de forma definitiva. En mi siguiente cumpleaños, David apareció en mi puerta con una tarta que había horneado él mismo. Estaba torcida y el glaseado era un desastre, pero «Feliz cumpleaños, mamá» estaba escrito en ella con letras cuidadas. «No está tan buena como las tuyas», dijo con una sonrisa tímida, «pero quería hacerla yo esta vez. Para demostrarte que valoro el trabajo que hiciste todos esos años, que ya no lo doy por sentado». Comimos tarta en la mesa de mi cocina, y me contó historias del trabajo, de Raquel y de las sesiones de terapia a las que seguía asistiendo. Me preguntó por mi semana, preguntó de verdad, y escuchó mis respuestas con genuino interés. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había un cheque, no una cantidad enorme, pero suficiente para cubrir varios meses de los pagos de la hipoteca con los que había estado teniendo problemas. «No es caridad», dijo cuando intenté protestar. «Soy yo devolviendo una pequeña fracción de lo que invertiste en mí. Me lo diste todo, mamá. Déjame devolverte algo». Lloré mientras lo abrazaba, no de tristeza, sino del abrumador alivio de ser vista, de ser valorada, de ser amada no solo como madre, sino como una persona merecedora de cuidado y consideración. «Te quiero», dijo contra mi hombro. «Siento haber tardado tanto en demostrarlo como es debido». «Yo también te quiero», susurré. «Y estoy orgullosa de en quién te estás convirtiendo». Mientras lo veía alejarse en coche esa noche, entendí algo que había estado rondando mi mente durante meses. Así era la justicia. No la venganza, ni el castigo, ni siquiera la disculpa dramática que una vez imaginé que necesitaba. Solo esto. Un hijo que había aprendido a ver a su madre como un ser humano, que había hecho el duro trabajo de examinar su propio comportamiento y elegir cambiarlo, que aparecía no solo cuando era conveniente, sino de forma constante, intencionada, con un cariño genuino. Había pasado tantos años creyendo que el amor significaba sufrir en silencio, pero había aprendido algo mejor, que el amor verdadero requiere honestidad, límites y el valor de exigir respeto incluso de las personas que nos conocen desde hace más tiempo. Que ser una buena madre no significaba desaparecer en el papel,
sino mostrarle a mi hijo cómo era ser una persona completa, imperfecta, luchadora, digna de cuidado y consideración. Las cartas de mi madre habían iniciado este viaje. Mi carta a David lo había continuado. Pero el cambio real vino de la elección diaria de mostrarme como yo misma, no solo como la madre de alguien, sino como Carmen, una mujer con necesidades, límites y sueños propios. Una mujer que había aprendido, finalmente, que su valor no dependía de cuánto podía sacrificar, sino del simple hecho de su existencia. Y eso, había descubierto, era más que suficiente.